Buenas noches, ¿cómo están? Aquí transmitiendo este martes 5 de febrero, Día de la Constitución, no de la Batalla de Puebla, pero bueno, aquí tenemos nuestra pequeñita Constitución, que por cierto, les recomiendo que siempre anden con una de estas, que son muy prácticas para muchas cosas. Las pueden conseguir ustedes aquí en el Congreso de la Unión. Buenas noches a quienes nos están sintonizando, quienes nos ven, a Roberto Herrera, a Mari Castro, buenas noches a Silvia Lira, ¿cómo están? Terminando el discurso de Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos, el Estado de la Unión le llaman, pues vamos a transmitir este Villamil Informa, este videoanálisis, pues sobre algunas de las cosas que mencionó Trump que tendrán o pueden tener algún impacto en nuestra economía, en nuestra diplomacia, en nuestra relación bilateral. Por eso es que comenté y comencé con este asunto, no porque a uno le agrade mucho escuchar esas alocuciones de Donald Trump o esos aplausos y esos alegatos siempre de la superioridad norteamericana, sino porque de una u otra manera, pues nuestra economía depende de Estados Unidos en un 70%, tenemos el intercambio comercial más intenso con ellos y tenemos a un presidente que desde que llegó al poder ha insistido una y otra vez en agredir a los migrantes y a señalar a México como el responsable de la llegada de migrantes a Estados Unidos. Buenas noches a todos, gracias a Rocío Albarrán, a Fernando Castañeda, a Alma Adriana Melendres Ocampo, a Caramelito Telechea, no sé si sea un nombre o un albur, a Ruth Saraí Evan, gracias, que nos está viendo desde Minnesota, desde San Luis Potosí, a Leticia Parra, muchas gracias, a Vero Martínez, la mayoría dice que no votará por Trump. Dice aquí nuestra compañera Miguel Prieto, buenas noches, gracias a Patricia Boll desde Holanda, muchas gracias por estarnos viendo, a Gloria Cantú, todo su interés es la reelección, por supuesto, su interés es la reelección y deshacerse de ese San Benito que tiene de ser un títere de Vladimir Putin. Yo creo que por eso, dos o tres veces más bien hizo una referencia explícita a que en Estados Unidos no podrá haber socialismo. Y no sé a qué socialismo se refiere Donald Trump. El socialismo, en términos estrictos, dejó de existir como sistema político hace mucho tiempo. Hay pues ahí algunos regímenes como el de Corea del Norte, como el de Cuba, como el de, pues el de algún país africano que se hacen llamar socialistas, pero en realidad es un capitalismo de Estado, pues como el capitalismo de Estado que ejerce Vladimir Putin con todos sus compadres y compinches en Rusia, o el mismo socialismo de compadres o capitalismo de Estado que tan eficazmente y tan amenazadoramente ha crecido en la economía china. Pero bueno, como siempre es útil hablar de un fantasma o de un fantoche, Donald Trump pensó que todavía seguía en la era de Ronald Reagan y está hablando de una amenaza socialista. Lo dijo en el sentido estricto, pues para referirse a Nicolás Maduro. No anunció, por cierto, una andanada militar contra Venezuela, se ciñó a decir que desconocen a Maduro y que están promoviendo la democracia en Venezuela, etcétera, etcétera, y luego hizo una referencia explícita al socialismo que evidentemente tenía como dedicatoria, como me comentan aquí, a Bernie Sanders, el precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y que seguramente se va a postular en el 2020 como aspirante presidencial del Partido Demócrata, porque frente a esta oleada de demagogia y de xenofobia y de discursos de odio que un día sí y otro también Donald Trump ha recetado en Estados Unidos, está creciendo sobre todo entre sectores medios y jóvenes la figura de Bernie Sanders, ya sin Hillary Clinton como una protagonista del escenario político norteamericano. Bernie Sanders está teniendo un peso específico y vaya que si Bernie Sanders es socialista, pues yo creo que Andrés Manuel López Obrador sería
una especie de comunista irredento, pero no tiene nada que ver con el socialismo, el planteamiento de Bernie Sanders. Tiene que ver con la defensa de derechos laborales, defensa de los derechos sociales, Estado benefactor. A final de cuentas, en Estados Unidos, por cierto, fue donde nació el modelo del Estado benefactor, el welfare state, en la época de Franklin Delano Roosevelt. Pero bueno, a Donald Trump la historia no le importa, las mentiras se le dan una vez y otra también. Sobre el muro, dijo, pues evidentemente tenía que hacer una alocución o una referencia al muro, diciendo que los muros salvan vidas, los muros funcionan, y que él emplazó en 10 días a los demócratas a que aprueben sus $6,000 millones que ha pedido para el muro. En este tema, Donald Trump ha fracasado rotundamente hasta ahora, pero volvió a arremeter contra los inmigrantes ilegales al advertir de que año tras año innumerables estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales y criminales, y tildó de salvaje a la pandilla salvadoreña MS-13. Siempre tiene que buscar algún enemigo Donald Trump, y bueno, ahora resulta que las maras salvatruchas del grupo MS-13 son sus enemigos. ¿Por qué nunca mencionó, por ejemplo, a los escuadrones de la muerte de Guatemala o de Colombia o de Panamá? A los caiviles, por ejemplo, porque ellos los entrenaron en Estados Unidos. Dice, la tolerancia para la inmigración ilegal no es compasiva, es decir, es cruel. Y dijo que al Congreso le quedan 10 días para aprobar los fondos que protejan a nuestra patria, señaló al referirse a los recursos que pide para la construcción del muro. Sabemos que hay ciudades en México que para sacar a los inmigrantes están buscando camiones para llevarlos a nuestro país. Seguramente Donald Trump estará pensando que los mexicanos estamos tan preocupados por molestarlo que estamos organizando caravanas migrantes a lo idiota. Pero bueno, todo parece ser parte de este guión del espectáculo demagógico de Donald Trump. Y pues si ustedes quieren escuchar una partecita, ya acaba de terminar, fue hace unos minutos, esta parte en donde él habla del socialismo, insisto, a mí me parece muy, no solamente grotesca, sino mentirosa, pero esa es la retórica que en alguna época funcionó en Estados Unidos, sobre todo en la época de la Guerra Fría, pero pues ahorita no hay Guerra Fría, por favor. Lo que hay es un presidente norteamericano dominado por un estratega y espía y policía ruso, que es Vladimir Putin. No es un asunto ideológico, aunque ellos quieran plantearlo así. Es un asunto de dominación geopolítica. Vamos a escuchar esta partecita, aquí les voy a acercar el micrófono. Para adoptar el socialismo en nuestro país. Estados Unidos se fundó sobre la libertad y la independencia, no en cuestión por el gobierno, dominación y control. Nacimos libres y vamos a permanecer libres. Aquí mi camotero me está recordando, ¿por qué no dijo Donald Trump que también nacieron migrantes? Son una nación de migrantes. Porque entonces no conviene para la mentirota esta que siempre está lanzando Donald Trump, de que la verdadera amenaza para Estados Unidos son los migrantes provenientes de América Latina y que vienen de Centroamérica. En fin, esta es parte de la demagogia trumpiana, y aquí estoy leyendo sus comentarios, y gracias que me dicen que prefieren escucharme a mí que a los comentaristas norteamericanos. En términos estrictos, creo que esto hay que señalarlo, en términos estrictos, el mensaje de Donald Trump no representó ninguna amenaza para la economía mexicana, y creo que esto es muy sano para la estabilidad de nuestra moneda, que el día de hoy mostró recuperación frente al dólar. Se estuvo cotizando en 19.0412 unidades, e incluso estaba oscilando en un techo muy bajo en 17.60 frente al dólar. Esto quiere decir que la apreciación del peso frente al dólar tiene que ver
con que en los mercados no hay expectativas de una guerra económica de Donald Trump contra México, no hay expectativas de que esta escaramuza diplomática, verbal y geoestratégica contra Venezuela pueda modificar las relaciones económicas, pero también la recuperación del peso tuvo que ver, y eso lo señaló el reportero de la agencia Bloomberg en la conferencia de prensa mañanera del día de hoy, de Andrés Manuel López Obrador, con el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que va a haber un nuevo régimen fiscal para Pemex, que se le va a eliminar esta carga fiscal. La carga fiscal de Pemex es tan gravosa que pues prácticamente huachicoleaban los recursos de Pemex para que se les entregara a Hacienda. 4 centavos de cada peso del presupuesto federal, 40 centavos de cada peso del presupuesto federal provenían de Pemex. En fin, y este anuncio pues tuvo una reacción positiva en los mercados cambiarios y en los mercados bursátiles. Esto quiere decir que la gran crisis económica, la debacle, el error de diciembre, el error de enero, el error de febrero, el error de todo lo que quieran, que siempre una y otra vez están proclamando sectores que están descontentos con López Obrador, pues no se está cumpliendo. La economía está marchando, por fortuna el peso tiene una recuperación frente al dólar y por fortuna los anuncios en torno a una lucha contra la corrupción en Pemex, a un ahorro en esta lucha contra la corrupción en Pemex, son bien recibidos pues por quienes creen que no solamente hay que invertir en México por su riqueza petrolera, sino que hay que invertir ahora porque se está haciendo un compromiso muy serio de luchar contra la corrupción. Creo que esto tiene que ver mucho con las últimas 4 semanas, del 27 de diciembre a la fecha, casi ya 5 semanas, que inició el plan contra el huachicol. Y aquí estoy viendo sus comentarios. Muchas gracias a los que nos están comentando. Dicen, los inmigrantes más peligrosos llegaron hace mucho a Mayflower. Dice, no dudo que él esté pagando a esos migrantes para que invadan a México y les ayuden para su reelección, dice Irmestela. Por cierto, esta versión de que las caravanas organizadas en Honduras fueron también financiadas por grupos cercanos a Donald Trump, pues para generar un conflicto. No creo sinceramente que Donald Trump sea tan inteligente para establecer esta especie de estrategia a la usanza priista de crea un conflicto para que tú lo resuelvas. Lo que sí veo es que hay un financiamiento muy puntual o un aleccionamiento muy claro para que pues a estas pobres personas que están saliendo desplazadas de la pobreza, de la inseguridad, de esta guerra no declarada civil que hay en Honduras, pues se vayan con una desesperación terrible con sus hijos, con sus familiares, a salir del territorio hondureño con tal de buscar un acceso a Estados Unidos, y ese acceso en Estados Unidos por supuesto que no se va a dar porque está en estos momentos en la peor etapa de endurecimiento en política migratoria. Y bueno, para no prolongar más esto, para que ustedes vayan a comer, a cenar o a tomarse un chocolatito caliente, lo que yo quiero comentar por último es este anuncio de la disidencia del sindicato petrolero, que el día de mañana va a presentar ante la CEIDO, ante esta subprocuraduría, ahora sería subfiscalía, especializada en investigación de delincuencia organizada, una denuncia en contra de Carlos Romero de Champs. Aquí les leo brevemente el mensaje de Petroleros Activos en Evolución. Dice: este miércoles 6 de febrero a las 11 horas, trabajadores petroleros presentarán ante la CEIDO nuevas pruebas, dicen, en contra del ex senador de la República Carlos Romero de Champs y otros, para acreditar su probable responsabilidad en delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, entre otros, que incluirán, por supuesto, el robo de combustible.
porque esta coalición de petroleros activos han señalado y han acusado a Romero de Champs de formar parte de esto. Si existen pruebas, ojalá y las presenten. Una vez aportados ante esta instancia de la Fiscalía General de la República, el Movimiento Petrolero Activos en Evolución por el México Nuevo hará un pronunciamiento a través de su dirigente nacional, el doctor Miguel Arturo Flores Contreras. Esta es la información que el día de hoy surgió. Lo que ya sabemos es que el señor Carlos Romero de Champs se ha amparado o ha solicitado un amparo ante posibilidades de ser detenidos, ya sea por estas denuncias o por otras que existan. Romero de Champs está viviendo en la cuerda floja en estos momentos, por una razón muy simple: no tiene fuero, no es senador, no es diputado, no es gobernador, está ahora sí desamparado en términos de protección jurídica, y la protección política que antes tenía con el PRI o con el PAN en el poder. A veces se les olvida a Vicente Fox, a Felipe Calderón, que están tan activos en estos días, que pues ellos no hicieron nada para democratizar o impulsar la democratización del sindicato petrolero, y pactaron con Romero de Champs, hicieron negocios con Romero de Champs, Martita Sagún hizo negocios con Romero de Champs. No nos vengan con el cuento de que ahora sí están muy indignados de que López Obrador no haga nada contra Romero de Champs, y mucho menos hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque si algo negoció Enrique Peña Nieto para llegar al poder fue el dinero, el apoyo que le dieron los caciques sindicales del sindicato petrolero y de otros. Romero de Champs no ha dicho nada. Incluso nada más lo que ha hecho es que se une fervientemente a la lucha contra el huachicol, y que el sindicato petrolero está muy consciente de la necesidad del transporte de combustible a través de las pipas. El sindicato petrolero, yo creo que esto hay que subrayarlo, no es lo mismo que Romero de Champs, y lo que necesita el sindicato petrolero es quitarse del huachicolero mayor. Ojalá y estas denuncias estén bien fundamentadas, y realmente este sindicato histórico, que desgraciadamente ha padecido a estos sátrapas desde la época de la Quina, luego de Barragán, Camacho y ahora de Romero de Champs, que han hecho del sindicalismo petrolero una verdadera vergüenza, un negocio infame con los trabajadores y con la riqueza mexicana. El problema no es el sindicalismo, ojo, el problema son estos empresarios caciques que simulan ser sindicalistas. En fin, gracias por sus comentarios. Nos estamos viendo el día de mañana. Ya estamos en 2 horas en Villamil Informa, en Cadena Raza. Escúchenos, síganos, participen. Se va a poner muy buena la mesa del día de mañana. Y muchas gracias por estar aquí hoy en este espacio de análisis y de comentario informativo. Y ahora sí, que se vaya el huachicolero mayor del sindicato petrolero. Gracias.